A la palabra del Señor en esta preciosa noche, y le voy a invitar que abra usted sus sagradas escrituras en Hebreos, carta a Hebreos, por favor. Y cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén, por favor. La epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? ¿Cómo dice la palabra del Señor? Yo creo que este versículo muchos se lo pueden de memoria, pero siempre se los digo, no es de solamente aprenderlo de memoria, sino guardarlo en las tablas de nuestro corazón. Amén. ¿Y cómo dice la escritura? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Puede tomar su asiento, por favor, amada iglesia. La epístola de los Hebreos fue escrita para cristianos judíos que habían sido posiblemente desalentados por la persecución que ellos habían tenido. Y muchos de ellos estaban queriendo renunciar a la fe. Y por eso el escritor de Hebreos, obviamente, escribe el capítulo 11. No se sabe con seguridad quién fue el escritor de Hebreos, pero lo importante no es eso, porque usted y yo sabemos que al final de todo, los escritores fueron muchos, pero el que inspiró las sagradas escrituras solamente fue uno. ¿Cuál es su nombre? Amén. Entonces, al final, sí es importante para los estudiosos, para los teólogos, quién escribió la epístola de Hebreos, pero al final nosotros entendemos que fue inspirada por Dios para enseñarnos no solamente a los judíos cristianos de hace un par de años, sino a la iglesia de ahora en día también. Y la iglesia de Hebreos también, ellos querían, posiblemente estaban desanimados, desalientados, porque estaban en persecución, porque posiblemente había tribulación, como la mayoría de los que estamos aquí. Pero viene el escritor y empieza a hablar de algo que es necesario en nuestra vida. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo: la fe. Palabra pequeña, dice una alabanza, que tiene gran peso. Amén. Palabra de dos letras que si usted y yo logramos entender, podemos nosotros a través de Cristo, por medio de la fe, lograr muchas cosas también. Entonces, el tema o el título de este mensaje es la necesidad de una fe genuina. Dígale al que está a su lado: la necesidad de una fe genuina. Hermano, aquí usted y yo somos conscientes que necesitamos la fe. Pregúntele al que está a su lado: ¿usted cree que no necesita fe? Dígale. En nuestra vida cristiana tenemos la necesidad de la fe. Y todo lo que usted y yo hemos creído es en base a la fe. ¿Cuál es el primer libro de las sagradas escrituras? Apocalipsis, dice la hermana, que empezó de atrás para adelante. Génesis. ¿Y qué sucedió en el Génesis? ¿Qué sucedió en el Génesis? La creación. Vea al que está a su lado, por favor. Véale qué hermoso está. En El Salvador le decimos hermosos a los gorditos. Vea qué hermoso está su hermano, no de guapo, sino de hermoso, de gordo. Entonces, hermano, cada uno de los que estamos aquí somos creación de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero no solamente somos creación de Dios, sino que somos hijos de Dios. Pero allá en el Génesis, amado hermano, sucedió el principio de absolutamente todas las cosas. Dios empezó a formar y empezó a crear las lumbreras, el mar, la tierra, las plantas, los animales, y llegó a usted y a mí, ¿sí? A crear al hombre y a la mujer.
Pero, amado hermano, todas esas cosas usted no estuvo allá en el Génesis. Aunque muchos parecen ya haber estado allá en el Génesis por la edad que tienen. Pero no estuvimos allá, pero lo hemos creído. ¿Por qué? Por la fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos traído nuestras sagradas escrituras? Levanten las sagradas escrituras, por favor. Ese libro tan sagrado, usted y yo creemos que ha sido inspirado por Dios para edificación de nuestra vida. ¿Amén o no amén? Entonces, pero ¿cómo nosotros podemos asegurar que ha sido inspirado por Dios? Por medio de la fe. Entonces, la fe es necesaria en nuestra vida, amado hermano. Hemos creído que Jesús murió en esa cruz por fe. Hemos creído que Jesús no solamente murió, sino resucitó. ¿Por qué? Por medio de la fe. No porque lo hayamos visto, pero sí lo creemos por medio de la fe. Por eso mucha gente y los científicos nos llaman locos, porque hay cosas que posiblemente no podemos comprobar. Pero yo siempre lo he dicho, la fe no va con la razón, amado hermano. Si usted está razonando, entonces eso no es fe. Y hay otros que vamos más allá y creemos que tener fe es tener positivismo. Y quiero que entendamos algo que es sumamente importante. El ser humano, o mejor dicho, el creyente, el cristiano, no necesita tener positivismo. Necesita tener fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál es el positivismo? Yo puedo. Es que yo lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque yo salí de la universidad, soy preparado, entonces yo voy a poner un negocio y yo lo voy a lograr. Eso es lo que el positivismo dice. ¿Se ha dado cuenta que ahora ha salido un montón de gente diciendo por ahí en las redes, tratando la manera de ensalzar al humano, diciéndole: sí, hazlo, tú puedes, tú puedes? ¿Sabe qué es lo único que puede el ser humano? Pecar. Ve al que está a su lado. Pero la fe nos dice que no es que nosotros lo podamos hacer, sino que es por medio de Cristo Jesús que usted y yo lo podemos lograr. Entonces, amado hermano, la fe es necesaria en nuestra vida. Y usted y yo necesitamos tener una fe genuina en nuestros corazones. No solamente positivismo, decir: yo sé que este año voy a vivir y no voy a morir. Yo sé que este año va a ser mejor para mí. Sí, pero ¿por qué lo dice? ¿Solo porque lo cree o porque cree que Dios va a hacer que las cosas obren para bien a favor de nuestras vidas? Entonces, la fe es necesaria, amado hermano, y hay una gran diferencia entre el positivismo y la fe. El positivismo dice que el médico lo puede hacer. La fe dice que Dios puede utilizar los medios, puede utilizar al médico para algo bueno en nuestras vidas, y así sucesivamente también. Entonces, la fe de alguna manera es necesaria en nuestras vidas. Le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos hombres y mujeres de fe? Levante la mano todos los que son hombres y mujeres de fe. Si usted está aquí es porque es una mujer y un hombre de fe. Usted podría estar dormido, aunque aquí también ya está dormido. Pero usted podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero porque usted es una mujer, un hombre de fe, vino a la casa del Señor. Pero qué lindo es encontrarse. Yo no sé si usted ha encontrado esa gente que tiene una gran convicción en Cristo, que tiene una gran fe en Cristo, que puede ver las cosas nubladas o no se puede ver nada, pero ellos creen que Dios va a hacer algo de la nada. Pregunto, ¿cómo Dios creó al hombre? ¿De dónde lo creó? Del polvo. Por eso mira, el que está a su lado tiene color de lodo. Color de polvo, ¿vea? De la nada, diga conmigo, nada, Dios hace grandes cosas. Y aquí hay varios hermanos que yo los admiro por eso, porque tienen una gran fe, porque tienen una gran convicción. Hay una hermana aquí que donde ella va a participar en rifas, siempre se gana algo. Ha ganado motos, televisores, de todo se ha ganado la hermana.
Yo digo, qué lindo, yo quisiera tener esa fe. Y me admira porque no es que ella tenga las posibilidades para lograr alcanzarlo, sino que ella ha descansado en la mano poderosa de Dios. Ella cree que Dios lo va a hacer por ella. Y así es. Entonces, qué lindo es andar con esas personas que le inyectan y que le animan fe a uno también. Y yo el día de ayer andaba haciendo algunas diligencias, andaba corriendo por todos lados como usted posiblemente. Y iba a traer a los niños al colegio. ¿Cuántos de los que están aquí tienen oraciones así especiales? Que oran todos los días. Ya parece más rezo que oración. Y muchas veces oramos y oramos sin el entendimiento posiblemente. Pero bueno, voy al punto. Yo tengo oraciones que son esenciales en mi vida. Y siempre, cada vez que inicio a orar, primero agradezco a Dios y luego también le doy gracias a Dios por la obra, por esta iglesia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la iglesia? Si ni para orar ni para comer oran, imagínense, van a estar orando por la iglesia. Pero una de las principales cosas por las que yo oro, y Dios sabe que no les estoy mintiendo, es por la obra. Y mi sueño, amado hermano, es poder construir la iglesia allá en el otro terreno. Un día, primero Dios, cuando nos ganemos la lotería. Pero también construir esta parte de aquí mientras nos toque estar aquí. Y el día de ayer, mientras iba a traer a los niños, veía ahí cerca del colegio de los niños que están haciendo una construcción. Y me admiró porque en esa zona donde están haciendo una construcción, donde están haciendo un edificio, no sé, de 15 pisos quizás, literal era un basurero antes. Y yo dije, qué buen ojo la persona que está haciendo este edificio, qué buen ojo tiene. Porque a nadie posiblemente se le hubiera ocurrido hacer un edificio tan lindo como el que están haciendo aquí en un basurero. Pero luego vino también el Señor y ponía en mi corazón que un día nosotros también como iglesia vamos a ver todo lo que Dios va a hacer a favor de nuestras vidas. Pero no solo a favor de usted, de su familia, de su hogar, de su trabajo, de su negocio, sino también a favor de nuestra iglesia. ¿Cuántos desde ya están orando por la construcción? ¿Cuántos desde ya están orando por el otro templo también? Y yo le decía, Señor, ¿y cuándo yo voy a ver que se va a construir esa iglesia? ¿Cuándo yo voy a ver que se va a construir? Y empecé a analizar todas las cosas que posiblemente nosotros no vemos con nuestros ojos espirituales. Tóquese los ojos, por favor, así. Mano, si estos ojos solo ven el pecado, estos ojos solo ven lo que no tienen que ver. Pero son necesarios, amada iglesia. Si nosotros no tuviésemos nuestra vista, no podríamos ni siquiera caminar. Tendríamos que pedir ayuda posiblemente para caminar, para ir de un lugar a otro. Qué bendición que tenemos nuestra vista. Y así como usted y yo tenemos esta vista, así usted y yo necesitamos ver por medio de la fe también. Y el escritor de Hebreos lo decía claramente, decía, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Hermano, si hay algo de lo que yo más admiraba a mi papá, al pastor Francisco Torre, era la fe que él tenía. Para los que lo conocieron, les voy a contar un secreto de él. ¿Lo quiere saber usted? ¿Gusta el chisme? Fíjese que de repente había gente que entraba a la oficina de él y entraba con algún dolor, con algún padecimiento. Y el sueño frustrado de él siempre fue ser doctor. Usted sabe, él aprendió a inyectar. Aunque no era doctor, aprendió a recetar medicina. Y de repente la gente entraba con algún dolor, con algún padecimiento y le decía, no, hermano, mire, primero vamos a orar y después le voy a dar una pastilla. Pero la gente pensaba que le daba una pastilla mágica y lo que le daba es lo que le dan en el seguro. ¿Qué le dan en el seguro? Acetaminofén.
pero las del seguro no le hacían nada. Pero la fe que tenía ese hombre sanaba quizás al enfermo también. Que después la misma gente le decía a mi papá: mire, ya no le duele. No, ya no me duele la espalda, hermano. ¿Y qué pastilla fue esa? Marihuanol. Esa no se toma, vea. Entonces, hermano, yo admiraba la fe. Este lugar donde nosotros estamos, las hermanas que son fundadoras de este lugar pueden decirle cómo era este lugar. Literal, era un basurero también. Entonces, qué lindo es, hermano, que usted y yo podemos recordar que la fe es necesaria en nuestra vida para poder lograr todas las cosas que nosotros anhelamos y queremos en nuestros corazones. Pero sin la fe, vamos a ver más adelante también que dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, yo quiero que en esta hora usted o el Espíritu Santo de Dios anime, inyecte fe en nuestros corazones. Yo no sé qué es lo que usted está pidiendo. Yo no sé cuál es el anhelo de su corazón. Yo no sé qué es lo que usted necesita, hermano. Yo no sé por lo cual usted posiblemente toda esta semana ha estado llorando, pidiéndole al Señor. Pero déjeme decirle que no tenga positivismo, tenga fe que Cristo Jesús lo va a hacer y Él hará algo especial en nuestras vidas. Él puede sanar, Él puede libertar, Él puede consolar, Él puede dar nuevas fuerzas a aquel que lo necesita. Pero ¿qué nosotros necesitamos? Tener fe. ¿Y qué es la fe? Ver las cosas que no son como si son. Y yo empecé a ver aquel lugar que estaban construyendo y yo dije: qué lindo, qué mente la que tiene el hombre que empezó a hacer todo esto. De donde no hay están haciendo. Y el Señor ponía en mi corazón: un día así va a estar la Rey de Reyes también. Un día sí se van a conceder los deseos y las peticiones de tu corazón, me decía el Señor. Pero yo no solamente me lo quería quedar para mí, sino que yo también quería que la iglesia se anime y se fortalezca en la fe. Que hay muchos de los que estamos aquí, estamos pidiendo trabajo. Dios le está preparando algo especial a usted. Otros estamos pidiendo un aumento, el Señor se lo va a dar en el tiempo de Él. Pero ¿qué necesitamos? Ver las cosas que no son como si fueran. Qué difícil es, hermano. Si es que fácil es decirlo. Fácil es decir: yo sé que mañana va a cambiar mi marido. Pero usted está viendo que el marido nunca cambia. Lleva años orando y nunca cambia. Les lo dije en algún mensaje, vea. Dios no quiere cambiar a su marido, lo quiere cambiar a usted. Pero qué difícil es ver de alguna manera posiblemente aquellas cosas que no son visibles a nuestros ojos. Pero leía algo que me gustaba mucho, y la fe es el sentido que le da evidencia a todas aquellas cosas que no son visibles. ¿Qué está esperando usted? Crea con todo su corazón que el Señor lo va a hacer. El salmista, el escritor de Hebreos decía, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos podemos tener la convicción de aquellas cosas que no vemos todavía? Hermano, mire, veamos ahora, años atrás. ¿Cuántos de los que estamos aquí estuvimos orando por un trabajo? El Señor ya se los dio. Un día estuvieron orando, un día no miraban ese trabajo, pero Dios ya se los concedió. ¿Cuántos de los que estamos aquí estuvieron orando por sanidad en sus vidas, en su hijo, en su hija, en quien sea? ¿Cuántos estuvimos orando aquí? No mirábamos la sanidad. Hermano, ahora en día cantidad de enfermedades se están levantando en contra del humano. Pero aquí estamos para glorificar el nombre del Señor. Aquí estamos porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, y posiblemente muchos queríamos una sanidad, orábamos por una sanidad, no la mirábamos porque sí mirábamos nuestro cuerpo enfermo, atormentado, no mirábamos la sanidad, pero orábamos y un día vimos esa sanidad en nuestras vidas. Esa es la certeza. La certeza no es que yo lo voy a lograr, que yo puedo hacerlo. No, la certeza es que Cristo Jesús va a hacer posible aquellas cosas que para mí y para usted son imposibles. Pero es necesaria tener fe. Es necesario que usted y yo tengamos fe para agradar el corazón de Cristo Jesús. Y mire, la fe no solamente nos anima y nos fortalece para que recibamos aquellas cosas que estamos pidiendo, sino que todo lo que hemos creído es en base a fe.
Pero también la fe nos ayuda, y cuando nosotros nos vamos a la epístola de Gálatas también, entendemos que la fe es un fruto del Espíritu. La fe viene por el oír, dice la Escritura. ¿El qué? ¿A la vecina? ¿Cuatro visión? ¿Y al regresar? No. Dice la Escritura que la fe viene por qué? El oír, ¿el qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando usted y yo estamos, hermano, muchos de los que estamos aquí podemos decir: pastor, mire, es que yo no tengo nada de fe. Claro, estamos separados y alejados de Dios. Separados de mí, dice la Escritura, nada usted y yo podemos hacer. Pero cuando nosotros entendemos que la fe también es un fruto del Espíritu, eso significa que cuando es un fruto del Espíritu, yo necesito estar cerca de Dios para poder yo tener fe también. Si usted no tiene fe, ¿por qué? Está lejos y separado de Dios. Pero entre más cerca de Dios, más fe. No en mí, sino en Él. Pero también la fe nos ayuda a cada uno de nosotros a poder dar una adoración a Dios. Hermano, qué lindo es entrar en un momento de adoración. No hay nada más hermoso, hermano. Hay placeres en la vida que no son, no los podemos comparar con nada. Qué placer más rico el de comer, ¿verdad, hermanos? Qué placer más rico el de tomarse un café a las 12 del mediodía en el pleno sol y en el mejor calor del día. Decían por ahí, es que es para que salga lo caliente del cuerpo. Hay placeres que no se pueden comparar, amado hermano, y uno de ellos es entrar en un momento de adoración. Yo creo que no hay nada más hermoso que entrar en un momento real de adoración en la presencia de Dios, donde el tiempo no importa, donde el problema no importa, donde la familia no importa, donde se le olvida a usted absolutamente todo, y lo único que usted se recuerda es de poder adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero si no tenemos fe, usted y yo no lo podemos lograr, no lo podemos hacer. Tenemos días de estar hablando de que se viene levantando o un despertar, viene un despertar, un avivamiento. ¿Cuántos necesitan un avivamiento aquí? Muchos necesitamos un avivamiento y otros avivar un poquito. Y vemos en Estados Unidos y hay un avivamiento allá y todos hablamos, qué lindo estar en ese avivamiento, y mucha gente queriendo ahorrar para poder ir a la universidad ahí en Kentucky, donde llevan horas, bueno, ya terminó, pero donde llevaban no sé cuántos días duró al final, 12 días, un culto que no terminó por 12 días, imagínense. Un despertar, un avivamiento, qué lindo, amado hermano, porque había algo sobrenatural, y yo no tengo ninguna duda que hubieron sanidades, conversiones, reconcilios. Dios hizo cosas especiales en ese lugar. ¿Por qué? Porque había una iglesia que estaba adorando. Usted y yo debemos de adorar al Señor, y la fe nos ayuda a que usted y yo adoremos a Dios. Aun cuando posiblemente Dios nos respondió que no, como mirábamos el domingo, aun cuando Dios nos tiene esperando, nosotros adoramos a Dios, no por lo que Él nos va a dar, sino por lo que Él es. Y la fe nos ayuda, la fe nos invita a que nosotros podamos darle una alabanza, una adoración a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. No nos vamos a mover de Hebreos. Hebreos 11:4. Dice la Escritura así. Hebreos 11:4 dice: por la fe, Abel, que ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Usted y yo conocemos esa historia. Por lo cual alcanzó testimonio de que era, ¿cómo? Dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermano, no se preocupe que no le voy a hablar de ofrenda, que es una parte de dar adoración a Dios también. Le voy a hablar acerca de la verdadera adoración que usted y yo necesitamos dar. Pero posiblemente si nosotros no tenemos fe, usted y yo no le vamos a dar una adoración a Dios. Dice la Escritura que Abel entregó un mejor sacrificio, una mejor ofrenda.
que Caín. Y allá entró en el corazón de Caín, celos. ¿Y qué fue lo que cometió Caín? Pero cuando usted y yo tenemos fe en Cristo Jesús, hemos creído en Él, hemos creído que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro libertador, hermanos, se nos hace fácil adorar a Dios. Pero si nosotros, como lo dice Salmos, entrad por sus puertas con acción de ¿qué? Con acción de. No dice entrad por sus puertas renegando contra la voluntad de Dios. No dice entrad por sus puertas enojados en contra de Dios. Dice con acción de gracias. Y cuando usted y yo tenemos gratitud en nuestro corazón, podemos adorar con libertad al Señor. Que no importa lo que nos dio o lo que no nos dio, nosotros adoramos al Señor. Entonces la fe no solamente nos ayuda a que recibamos, porque muchos creemos y muchos le dicen, hermano, tenga fe, tenga fe, tenga fe, como que es a la garduña tirando fe. Qué sencillo sería así. Pero la fe no solamente nos anima y nos invita para poder recibir todas las cosas de parte de Dios, sino que la fe también nos ayuda a que nos acerquemos a Dios en adoración. Pero la fe también nos ayuda y nos recuerda que usted y yo vamos a ser llevados al reino de los cielos. La fe nos ayuda a eso. Hermano, yo no sé si usted y yo vamos a lograr ver la venida de nuestro Señor Jesucristo, o el Señor nos va a llamar a su presencia antes a nosotros. Pero de algo estamos seguros, como decía Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor usted y yo somos. Pero la fe nos ayuda también a creer que vendrá el día en el cual usted y yo ya no estaremos en esta tierra, sino que estaremos en el reino de los cielos. Mire lo que dice Hebreos 11:5 siempre. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a ¿quién? A Dios. Enoc es un tipo de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros un día estaremos en la presencia de Dios. Pero la fe no solamente nos ayuda a creer, amado hermano, que vamos a ir al reino de los cielos, sino que también sin fe es imposible agradar a Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que, hermano, muchos de nosotros hemos hecho oraciones que son vacías. Oramos por orar, pero no creemos que Dios está en medio de esa oración. El escritor está diciendo que aquel que busca de Dios crea que hay un Dios galardonador. Les recuerdo quién es Dios, creador de todas las cosas. Usted y yo no somos obra de la casualidad, no fuimos hechos y formados por un choque. Usted y yo fuimos creados y formados por las manos de un ser perfecto, solamente por la mano del Dios Todopoderoso. Entonces, amado hermano, es necesario que usted y yo tengamos fe, porque es imposible agradar a Dios. Porque si usted no cree que Jesús es nuestro Salvador, no vamos a poder agradar a Dios. Porque si usted no cree que Dios es capaz de hacer ese milagro que usted necesita, es difícil agradar a Dios. Pero la fe no solamente también nos ayuda a creer todas las cosas, sino que la fe nos ayuda a quitar el castigo que usted y yo también merecíamos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, ¿quién? Cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene. ¿Por qué? Allá estaba Noé. Dice la escritura que Noé predicó, evangelizó y nadie se convirtió. Dice la palabra del Señor que antes de que
Noé, o bueno, antes que Dios le dijese a Noé que empezara a construir un arca, en la tierra ni siquiera llovía. Solo había un riego de la tierra. Cualquiera pudo haber dicho, eso no va a suceder. Pero ¿qué vemos en Noé? Que él tuvo fe en la palabra de Dios. Si Noé no hubiese tenido fe de la palabra que Dios le estaba diciendo, posiblemente Noé y su familia también hubiesen muerto. Entonces, ¿qué significa? Que la fe también nos ayuda a evitar un castigo. ¿Cuál fe? Que usted y yo debemos de creer que Cristo Jesús es nuestro Salvador. ¿Cuántos tenemos fe en eso? ¿Cuántos tenemos fe que únicamente Jesús es nuestro Salvador? Aquí ya no hay más nadie, amada iglesia. Aquí ya no está el pastor, aquí ya no está el reverendo, el ungido, el santo, el profeta. No, no, no. Aquí usted y yo tenemos que tener fe que el único que salva tiene nombre. ¿Y cuál es su nombre? Cristo Jesús. Si usted quiere ser, o usted quiere quitarse ese castigo, porque estábamos separados y alejados de Dios, lo que usted y yo debemos de hacer es creer en Cristo Jesús. Terminamos con Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice la escritura así: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, como dice, mas el justo por la fe. Usted y yo por la fe vivimos, hermano. Yo no sé si voy a herir los sentimientos de alguno, ¿vea? Pero aquí no estamos viviendo ni por el presidente, ni por el gobierno. Aquí no estamos viviendo ni por su familia, ni por la USA, que de allá viene la remesa. Aquí usted y yo estamos viviendo por el evangelio, que es Cristo Jesús. Usted y yo estamos viviendo por la fe. Dice la escritura que usted y yo ya no caminamos como nosotros queremos, sino que caminamos en la fe. Es que, amada iglesia, ¿cuál es el motivo de este mensaje? Que tengamos una fe genuina, hermano. Que tengamos una fe real en Cristo Jesús. Que venga lo que venga y pase lo que pase, usted y yo no vamos a dejar de creer en Él, porque Él es nuestro único libertador y salvador. Póngase de pie, por favor, amada iglesia.